Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a proporcionar un análisis profundo, imparcial y no denominacional de los eventos históricos que han moldeado la fe y las creencias religiosas a lo largo de los siglos. Hoy, nos embarcamos en un estudio fascinante y revelador sobre el Concilio de Nicea y todas las controversias y aspectos negativos que lo rodean. Introducción y descripción del estudio. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo. Sin embargo, también es uno de los más controvertidos. En este estudio, exploraremos los objetivos y decisiones del Concilio de Nicea, cómo se formuló el credo niceno y se estableció la ortodoxia cristiana, las controversias teológicas, la controversia arriana y otras disputas que surgieron durante y después del concilio, la manipulación política, el papel del emperador Constantino y cómo utilizó el concilio para consolidar su poder, la persecución de herejías, cómo se persiguieron y marginaron las enseñanzas alternativas y los movimientos heréticos, las críticas de pensadores y estudiosos, perspectivas de figuras históricas y modernas que cuestionaron la legitimidad y la autoridad del concilio. El impacto a largo plazo, cómo las decisiones del concilio afectaron a la Iglesia y al Imperio Romano en los siglos posteriores. Consejo para abordar el estudio. Para sacar el mejor provecho de este estudio, te recomendamos abordar el contenido con una mente abierta y crítica. Reconoce las diversas perspectivas y las complejidades históricas que rodean el Concilio de Nicea. Al hacerlo, podrás obtener una comprensión más profunda y matizada de este evento histórico y su impacto en el mundo actual. Únete a nuestro canal. Si eres un buscador de la verdad y estás listo para un nuevo despertar, te invitamos a unirte a nuestro canal. Al hacerte miembro de Explorando la Fe y las Religiones, tendrás acceso a información oculta que no quieren que sepas, y aquí te la daremos. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte ningún contenido revelador. Comencemos el estudio. Ahora, sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte en este estudio detallado y motivador sobre el Concilio de Nicea. Prepárate para descubrir verdades que nadie te ha contado y para cuestionar las narrativas establecidas. Vamos a explorar juntos. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, fue un evento crucial en la historia del cristianismo. Fue el primer concilio ecuménico universal, lo que significa que reunió a obispos de todas las regiones cristianas del mundo conocido en ese momento. Este concilio se llevó a cabo en la ciudad de Nicea, en Bitinia, que formaba parte del Imperio Romano. Objetivos del Concilio de Nicea. El principal objetivo del Concilio de Nicea fue abordar la controversia arriana, una disputa teológica que surgió en torno a las enseñanzas de Arrio, un presbítero de Alejandría. Arrio sostenía que Jesucristo no era coeterno ni consustancial con Dios Padre, lo que generó un gran debate dentro de la Iglesia. El concilio buscaba establecer una doctrina unificada sobre la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Participantes y desarrollo. El concilio fue convocado por el emperador Constantino, quien buscaba la unidad religiosa en su imperio. Asistieron aproximadamente 300 obispos, principalmente del Oriente cristiano, aunque también hubo representantes del Occidente. Durante las sesiones, se discutieron diversas cuestiones teológicas y se escucharon las posiciones de ambas partes en la controversia arriana. Acuerdos y decisiones. El Concilio de Nicea resultó en la formulación del credo niceno, una declaración de fe que afirmaba la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre, es decir, que ambos eran de la misma esencia divina. Este credo se convirtió en un pilar fundamental de la doctrina cristiana. Además, el concilio estableció la fecha de la Pascua y promulgó varios cánones disciplinarios para la Iglesia. Importancia histórica. El Concilio de Nicea es considerado un hito en la historia del cristianismo porque sentó las bases para la ortodoxia cristiana y ayudó a consolidar la unidad doctrinal en un momento de gran diversidad teológica.
También marcó el inicio de una serie de concilios ecuménicos que continuarían definiendo y refinando la doctrina cristiana a lo largo de los siglos. En Explorando la fe y las religiones, es fundamental entender que el estudio del Concilio de Nicea no es denominacional. Este evento histórico es relevante para todas las ramas del cristianismo y ofrece una visión profunda de cómo se desarrollaron las creencias fundamentales de la fe cristiana. Al estudiar el Concilio de Nicea, buscamos proporcionar la mejor información posible sobre la historia religiosa, promoviendo una comprensión más amplia y consciente de este importante acontecimiento. Controversias del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea no solo abordó la controversia arriana, sino que también generó otras disputas y debates teológicos que tuvieron un impacto duradero en la Iglesia. A continuación, exploraremos algunas de las controversias más significativas y cómo afectaron a la Iglesia en los siglos posteriores. Impacto del Concilio de Nicea en la Iglesia. El Concilio de Nicea dejó un legado duradero en la historia del cristianismo. Su formulación del credo niceno y su contribución a la definición de la doctrina trinitaria influyeron en la teología cristiana durante siglos. El concilio también estableció un precedente para futuros concilios ecuménicos, que continuarían abordando y resolviendo disputas teológicas y disciplinarias dentro de la Iglesia. Uno de los efectos más significativos del Concilio de Nicea fue la consolidación de la ortodoxia cristiana. Al definir la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre, el concilio ayudó a establecer una base doctrinal sólida que sería defendida y desarrollada en los siglos siguientes. Esta base doctrinal fue crucial para mantener la unidad de la Iglesia en medio de diversas interpretaciones teológicas y movimientos heréticos. Controversias en concilios ecuménicos posteriores. Después del Concilio de Nicea, se celebraron varios otros concilios ecuménicos que abordaron nuevas controversias teológicas. Algunos de los más destacados incluyen: 1. Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. Este concilio reafirmó las decisiones de Nicea y abordó la controversia macedoniana, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. 2. Concilio de Efeso, 431 después de Cristo. Se centró en la controversia nestoriana, que cuestionaba la naturaleza de Cristo y su relación con la Virgen María. 3. Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo. Este concilio abordó la controversia monofisita, que sostenía que Cristo tenía una sola naturaleza divina en lugar de dos naturalezas, divina y humana. 4. Concilio de Constantinopla II, 553 después de Cristo. Se ocupó de las controversias relacionadas con los escritos de Teodoro de Mopsuestia y otros teólogos que fueron considerados heréticos. Estos concilios ecuménicos posteriores continuaron el trabajo iniciado en Nicea, definiendo y refinando la doctrina cristiana en respuesta a nuevas interpretaciones y desafíos teológicos. Relación entre Constantino y el cristianismo. El emperador Constantino desempeñó un papel crucial en la historia del cristianismo. Su conversión al cristianismo y su apoyo a la Iglesia tuvieron un impacto profundo y duradero. Constantino es conocido por haber emitido el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. Constantino también convocó el Concilio de Nicea en un esfuerzo por unificar la Iglesia y resolver las disputas teológicas que amenazaban con dividirla. Su apoyo al cristianismo no solo fortaleció la posición de la Iglesia dentro del imperio, sino que también facilitó la integración de la fe cristiana en la estructura política y social del Imperio Romano. Además, Constantino fundó la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, que se convertiría en un importante centro del cristianismo y la capital del Imperio bizantino. Su reinado marcó una transición significativa en la historia del cristianismo, elevando la fe a una posición de prominencia y poder político que continuaría influyendo en la historia de Europa durante siglos.
Espero que esta información te haya proporcionado una visión más profunda y enriquecedora sobre el Concilio de Nicea y su impacto en la historia del cristianismo. Ejemplo explicativo del Concilio de Nicea. Imagina que estamos en el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, en el corazón del Imperio Romano. La ciudad está llena de actividad, ya que obispos y líderes religiosos de todas partes del mundo cristiano han llegado para participar en un evento sin precedentes, el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Contexto histórico. En esta época, el cristianismo está en una fase de transición. Hace apenas una década, los cristianos eran perseguidos por su fe, pero ahora, bajo el reinado del emperador Constantino, el cristianismo ha sido legalizado y está ganando influencia. Constantino, aunque no es aún un cristiano bautizado, ha visto el potencial unificador de la religión y está decidido a resolver las disputas internas que amenazan con dividirla. La controversia arriana. Uno de los temas más candentes es la controversia arriana. Arrio, un presbítero de Alejandría, ha estado enseñando que Jesucristo no es coeterno ni consustancial con Dios Padre. Según Arrio, Cristo es una creación de Dios, por lo tanto, no es igual a Él en esencia. Esta enseñanza ha causado un gran revuelo y ha dividido a la comunidad cristiana. El concilio en acción. En el gran salón donde se celebra el concilio, los obispos se sientan en filas, discutiendo y debatiendo apasionadamente. Constantino, vestido con su atuendo imperial, preside la reunión. Aunque no participa directamente en los debates teológicos, su presencia es una señal de la importancia del evento. Los obispos escuchan los argumentos de ambas partes. Atanasio, un joven diácono de Alejandría, se destaca como un ferviente defensor de la consustancialidad de Cristo con el Padre. Argumenta que, si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces la salvación de la humanidad está en peligro, ya que solo Dios puede redimir al mundo. Decisiones y consecuencias. Después de semanas de intensas discusiones, el concilio llega a una decisión. Se redacta el credo niceno, que afirma que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Esta declaración se convierte en un pilar fundamental de la fe cristiana. El concilio también establece la fecha de la Pascua y promulga varios cánones disciplinarios para la Iglesia. Estas decisiones no solo resuelven la controversia arriana, sino que también sientan las bases para la unidad doctrinal y disciplinaria de la Iglesia en los siglos venideros. Impacto a largo plazo. El Concilio de Nicea marca el comienzo de una nueva era para el cristianismo. La definición clara de la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre proporciona una base sólida para la teología cristiana. Además, el concilio establece un precedente para futuros concilios ecuménicos, que continuarán abordando y resolviendo disputas teológicas y disciplinarias. En los siglos posteriores, la Iglesia enfrentará nuevas controversias y desafíos, pero el legado del Concilio de Nicea perdurará. La ortodoxia cristiana, tal como se definió en Nicea, se convertirá en la norma y guiará a la Iglesia a través de tiempos de cambio y conflicto. Relación entre Constantino y el cristianismo. La relación entre Constantino y el cristianismo es un ejemplo fascinante de cómo la política y la religión pueden entrelazarse. Constantino, al legalizar el cristianismo y convocar el Concilio de Nicea, no solo fortaleció la posición de la Iglesia dentro del imperio, sino que también facilitó la integración de la fe cristiana en la estructura política y social del Imperio Romano. Constantino fundó Constantinopla, que se convertiría en un importante centro del cristianismo y la capital del Imperio bizantino. Su apoyo al cristianismo marcó una transición significativa en la historia de la fe, elevándola a una posición de prominencia y poder político que continuaría influyendo en la historia de Europa durante siglos. Críticas y controversias del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea,
aunque fundamental para la historia del cristianismo, no estuvo exento de críticas y controversias. A lo largo del tiempo, varios aspectos del concilio han sido objeto de debate y cuestionamiento. A continuación, exploraremos algunas de las críticas más destacadas y cómo éstas han sido vistas a lo largo de la historia. Imposición de la ortodoxia. Una de las críticas más comunes al Concilio de Nicea es la percepción de que se impuso una ortodoxia teológica de manera autoritaria. Los críticos argumentan que el concilio, bajo la influencia del emperador Constantino, buscó silenciar las voces disidentes y establecer una única interpretación de la fe cristiana. Esta imposición de la ortodoxia fue vista por algunos como una forma de coacción, que no permitía la diversidad de pensamiento teológico dentro de la Iglesia. Manipulación política. El papel de Constantino en el concilio también ha sido objeto de críticas. Algunos historiadores sugieren que Constantino utilizó el concilio para consolidar su propio poder y fortalecer la unidad del Imperio Romano. Al apoyar una única doctrina cristiana, Constantino buscaba crear una religión unificada que pudiera servir como una herramienta de cohesión política. Esta manipulación política ha sido vista como una forma de instrumentalizar la religión para fines seculares. Exclusión de perspectivas alternativas. El Concilio de Nicea ha sido criticado por excluir y condenar perspectivas teológicas alternativas. Los seguidores de Arrio, conocidos como arrianos, fueron excomulgados y sus enseñanzas fueron declaradas heréticas. Esta exclusión de perspectivas alternativas ha sido vista como una forma de intolerancia religiosa que no permitía el debate abierto y la diversidad de pensamiento dentro de la Iglesia. Falta de representación. Otra crítica importante es la falta de representación en el concilio. Aunque asistieron obispos de diversas regiones, la mayoría de los participantes eran del Oriente cristiano. Esta falta de representación ha sido vista como una limitación en la legitimidad del concilio, ya que no reflejaba plenamente la diversidad de la Iglesia en ese momento. Críticas a lo largo del tiempo. A lo largo de los siglos, el Concilio de Nicea ha sido objeto de diversas críticas y reevaluaciones. Durante la Reforma Protestante, por ejemplo, algunos reformadores cuestionaron la autoridad de los concilios ecuménicos y criticaron la imposición de la ortodoxia teológica. En tiempos más recientes, algunos estudiosos han reevaluado el papel de Constantino y han cuestionado la naturaleza política del concilio. Contexto histórico. Para entender mejor estas críticas, es importante situarlas en su contexto histórico. En el siglo IV, el Imperio Romano estaba en un proceso de transformación y consolidación. La conversión de Constantino al cristianismo y su apoyo a la Iglesia fueron movimientos estratégicos para fortalecer su poder y unificar el imperio. En este contexto, el Concilio de Nicea fue una herramienta clave para lograr estos objetivos. Conclusión. El Concilio de Nicea, aunque fundamental para la historia del cristianismo, no estuvo exento de críticas y controversias. La imposición de la ortodoxia, la manipulación política, la exclusión de perspectivas alternativas y la falta de representación son algunos de los aspectos que han sido cuestionados a lo largo del tiempo. Estas críticas nos ayudan a entender mejor la complejidad y las dinámicas de poder que rodearon este evento histórico. Espero que esta información te haya proporcionado una visión más profunda y crítica del Concilio de Nicea. Consecuencias del Concilio de Nicea y la imposición de la ortodoxia. Después del Concilio de Nicea, las decisiones tomadas y las doctrinas establecidas tuvieron un impacto significativo en la Iglesia y en el Imperio Romano. La imposición de la ortodoxia y la persecución de las herejías marcaron un periodo de consolidación doctrinal, pero también de conflictos y abusos de poder. Imposición de la ortodoxia. El credo niceno, que afirmaba la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre, se convirtió en la base de la ortodoxia cristiana. Sin embargo, la imposición de esta doctrina no fue un proceso pacífico. Los seguidores de Arrio,
conocidos como arrianos, fueron excomulgados y sus enseñanzas fueron declaradas heréticas. Esta exclusión llevó a la persecución de los arrianos y a la confiscación de sus propiedades. Persecución de herejías. La persecución de las herejías no se limitó al arrianismo. Otros movimientos heréticos, como el macedonianismo y el nestorianismo, también fueron condenados en concilios ecuménicos posteriores. Los líderes de estos movimientos fueron exiliados, y sus seguidores fueron perseguidos y marginados. Esta persecución de las herejías fue vista por algunos como una forma de intolerancia religiosa y un abuso de poder por parte de la Iglesia y del Estado. Abusos de poder. La relación entre la Iglesia y el Estado, fortalecida por Constantino, llevó a abusos de poder y a la corrupción dentro de la Iglesia. Los líderes eclesiásticos, ahora con poder político, a menudo utilizaban su influencia para perseguir a sus oponentes y consolidar su propia autoridad. Este abuso de poder se manifestó en la persecución de herejes y en la imposición de la ortodoxia a través de la fuerza y la coacción. Conflictos y divisiones. La imposición de la ortodoxia y la persecución de las herejías también llevaron a conflictos y divisiones dentro de la Iglesia. Los arrianos, aunque condenados en Nicea, continuaron ganando seguidores y causando divisiones dentro de la comunidad cristiana. Estas divisiones se extendieron a lo largo del Imperio Romano, causando tensiones y conflictos que perduraron durante siglos. Críticas a lo largo del tiempo. A lo largo de los siglos, las decisiones del Concilio de Nicea y la forma en que se impusieron han sido objeto de críticas y reevaluaciones. Durante la Reforma Protestante, por ejemplo, algunos reformadores cuestionaron la autoridad de los concilios ecuménicos y criticaron la imposición de la ortodoxia teológica. En tiempos más recientes, algunos estudiosos han reevaluado el papel de Constantino y han cuestionado la naturaleza política del concilio. Contexto histórico. Para entender mejor estas críticas, es importante situarlas en su contexto histórico. En el siglo IV, el Imperio Romano estaba en un proceso de transformación y consolidación. La conversión de Constantino al cristianismo y su apoyo a la Iglesia fueron movimientos estratégicos para fortalecer su poder y unificar el imperio. En este contexto, el Concilio de Nicea fue una herramienta clave para lograr estos objetivos. Conclusión. El Concilio de Nicea, aunque fundamental para la historia del cristianismo, no estuvo exento de críticas y controversias. La imposición de la ortodoxia, la persecución de las herejías, los abusos de poder y los conflictos internos son aspectos que han sido cuestionados a lo largo del tiempo. Estas críticas nos ayudan a entender mejor la complejidad y las dinámicas de poder que rodearon este evento histórico. Críticas de pensadores y estudiosos al Concilio de Nicea. A lo largo de la historia, varios pensadores y estudiosos han cuestionado la importancia y la legitimidad del Concilio de Nicea. Estas críticas se han centrado en diversos aspectos, desde la manipulación política hasta la imposición de una ortodoxia teológica. A continuación, exploraremos algunas de estas críticas y el contexto histórico en el que surgieron. Marsilio de Padua y la crítica a la autoridad eclesiástica. Marsilio de Padua, un pensador del siglo XIV, es conocido por su obra Defensor Pacis, 1324, en la que critica la autoridad eclesiástica y defiende la separación entre la Iglesia y el Estado. Marsilio argumenta que el Concilio de Nicea, al ser convocado por el emperador Constantino, representa una injerencia indebida del poder secular en asuntos religiosos. Según Marsilio, esta injerencia socava la autonomía de la Iglesia y la convierte en una herramienta del poder político. Reformadores protestantes y el cuestionamiento de la ortodoxia. Durante la Reforma Protestante, varios reformadores cuestionaron la autoridad de los concilios ecuménicos y criticaron la imposición de la ortodoxia teológica establecida en Nicea. Martín Lutero, por ejemplo, argumentó que la verdadera autoridad reside en las Escrituras y no en los concilios o en la jerarquía eclesiástica.
Esta crítica se basaba en la percepción de que los concilios, incluido el de Nicea, habían sido manipulados por intereses políticos y no reflejaban la verdadera enseñanza cristiana. Historiadores modernos y la reevaluación del concilio. En tiempos más recientes, algunos historiadores han reevaluado el papel de Constantino y han cuestionado la naturaleza política del Concilio de Nicea. Estos estudiosos argumentan que el concilio fue utilizado como una herramienta para consolidar el poder de Constantino y unificar el Imperio Romano bajo una única doctrina religiosa. Esta perspectiva sugiere que el concilio no fue un evento puramente religioso, sino que estuvo profundamente influenciado por consideraciones políticas. Críticas a la exclusión de perspectivas alternativas. Otra crítica importante es la exclusión de perspectivas teológicas alternativas. Los seguidores de Arrio, conocidos como arrianos, fueron excomulgados y sus enseñanzas fueron declaradas heréticas. Esta exclusión ha sido vista por algunos estudiosos como una forma de intolerancia religiosa que no permitía el debate abierto y la diversidad de pensamiento dentro de la Iglesia. La imposición de una única ortodoxia teológica, según estos críticos, limitó el desarrollo de una teología más diversa y rica. Contexto histórico. Para entender mejor estas críticas, es importante situarlas en su contexto histórico. En el siglo IV, el Imperio Romano estaba en un proceso de transformación y consolidación. La conversión de Constantino al cristianismo y su apoyo a la Iglesia fueron movimientos estratégicos para fortalecer su poder y unificar el imperio. En este contexto, el Concilio de Nicea fue una herramienta clave para lograr estos objetivos. Conclusión. El Concilio de Nicea, aunque fundamental para la historia del cristianismo, no estuvo exento de críticas y controversias. Pensadores como Marsilio de Padua y los reformadores protestantes cuestionaron la legitimidad y la autoridad del concilio, argumentando que fue manipulado por intereses políticos y que impuso una ortodoxia teológica de manera autoritaria. Estas críticas nos ayudan a entender mejor la complejidad y las dinámicas de poder que rodearon este evento histórico. Análisis final del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, es uno de los eventos más significativos y controvertidos en la historia del cristianismo. A lo largo de este estudio, hemos explorado diversos aspectos del concilio, desde sus objetivos y decisiones hasta las críticas y controversias que surgieron a lo largo del tiempo. A continuación, presentamos un análisis final que resume y evalúa los puntos clave discutidos. Consolidación de la ortodoxia. El Concilio de Nicea fue fundamental para la consolidación de la ortodoxia cristiana. La formulación del credo niceno y la afirmación de la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre establecieron una base doctrinal sólida que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, esta imposición de la ortodoxia no estuvo exenta de críticas. La exclusión y persecución de las herejías, como el arrianismo, generaron divisiones y conflictos dentro de la Iglesia. Manipulación política. El papel del emperador Constantino en el concilio ha sido objeto de debate y cuestionamiento. Algunos historiadores argumentan que Constantino utilizó el concilio como una herramienta para consolidar su propio poder y unificar el Imperio Romano bajo una única doctrina religiosa. Esta manipulación política ha sido vista como una forma de instrumentalizar la religión para fines seculares, lo que socavó la autonomía de la Iglesia y la convirtió en una extensión del poder imperial. Abusos de poder y persecución. La relación entre la Iglesia y el Estado, fortalecida por Constantino, llevó a abusos de poder y a la persecución de herejes. Los líderes eclesiásticos, ahora con poder político, a menudo utilizaban su influencia para perseguir a sus oponentes y consolidar su propia autoridad. Esta persecución de las herejías y la imposición de la ortodoxia a través de la fuerza y la coacción fueron vistas por algunos como una forma de intolerancia religiosa y un abuso de poder. Críticas de pensadores y estudiosos.
A lo largo de la historia, varios pensadores y estudiosos han cuestionado la importancia y la legitimidad del Concilio de Nicea. Marsilio de Padua, los reformadores protestantes y algunos historiadores modernos han criticado la manipulación política del concilio y la imposición autoritaria de la ortodoxia teológica. Estas críticas nos ayudan a entender mejor la complejidad y las dinámicas de poder que rodearon este evento histórico. Consejo final. En Explorando la fe y las religiones, buscamos proporcionar una visión imparcial y crítica de los eventos históricos que han moldeado la fe y las creencias religiosas. El Concilio de Nicea es un ejemplo claro de cómo la religión y la política pueden entrelazarse, generando tanto avances doctrinales como conflictos y abusos de poder. Es importante abordar estos temas con una mente abierta y crítica, reconociendo las diversas perspectivas y las complejidades históricas. Al hacerlo, podemos obtener una comprensión más profunda y matizada de la historia religiosa y su impacto en el mundo actual. Si has llegado hasta esta parte del estudio, significa que estás preparado para ser miembro de este nuevo despertar. Al unirte a Explorando la fe y las religiones, tendrás acceso a información oculta que no quieren que sepas, y aquí te la daremos. Juntos, podemos continuar explorando y cuestionando, buscando siempre la verdad y la comprensión. Espero que este análisis final te haya proporcionado una visión completa y crítica del Concilio de Nicea. Despedida del estudio sobre el Concilio de Nicea. Gracias por acompañarnos en este profundo y revelador estudio sobre el Concilio de Nicea. Esperamos que hayas encontrado la información presentada aquí tanto informativa como provocadora. En Explorando la fe y las religiones, nos esforzamos por ofrecer análisis imparciales y no denominacionales que te permitan comprender mejor los eventos históricos que han moldeado la fe y las creencias religiosas. Reflexión final. El Concilio de Nicea es un evento complejo y multifacético que ha dejado una huella duradera en la historia del cristianismo. A través de este estudio, hemos explorado sus objetivos, decisiones, controversias y críticas, proporcionando una visión completa y crítica de este importante acontecimiento. Al abordar estos temas con una mente abierta y crítica, podemos obtener una comprensión más profunda y matizada de la historia religiosa y su impacto en el mundo actual. Únete a nuestro canal. Si has disfrutado de este estudio y estás listo para un nuevo despertar, te invitamos a unirte a nuestro canal. Al hacerte miembro de Explorando la fe y las religiones, tendrás acceso a información oculta que no quieren que sepas, y aquí te la daremos. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte ningún contenido revelador. Consejo final. Recuerda que la búsqueda de la verdad requiere una mente abierta y crítica. No te conformes con las narrativas establecidas, cuestiona, investiga y busca siempre una comprensión más profunda. Juntos, podemos explorar y descubrir las verdades que han sido ocultas y que merecen ser conocidas. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Esperamos verte en nuestros próximos estudios y exploraciones. Hasta la próxima.